Bueno, bien, entonces vamos a avanzar con la segunda parte de equinococosis, dirigido fundamentalmente ahora a las estrategias nuevas de control que tiene que ver con fundamentalmente la vacunación, la vacuna contra la equinococosis, eh, contra la equinococosis ovina. Y luego vamos a hablar un poco de lo que es los sistemas actuales de vigilancia epidemiológica de la enfermedad. Miramos la hora como para no hablar más de la cuenta, si no se pone pesado. Y arrancamos entonces. Vamos a hablar de la vacunación contra la equinococosis ovina. La vacuna, si bien es un elemento moderno, fíjense que se llama EG95 porque fue desarrollada o está disponible desde el año 95, sin embargo tardó bastantes años en estar al servicio de los programas. Entonces hay que plantear primero que hay una historia larga desde que fue desarrollada por Marshall Lightower y en Australia y David Heath en Nueva Zelanda. Es una asociación que fue originalmente probada en lo que podemos llamar modelos experimentales. ¿Por qué digo modelos experimentales? Porque son modelos a corral, en donde a un pequeño grupo de animales, 10, 20 animales, se les aplicaba la vacuna, distintas dosis, distintas estrategias, y luego eran desafiadas con una infección experimental. En estas condiciones, hay condiciones ideales, donde realmente lo único que está en juego es la eficacia biológica de la vacuna, dándole dos dosis, o sea, una a los 30 días de edad de los corderos y otra a los 60 días, alcanzaba una protección del 80-90% y con una tercera dosis al año de vida se alcanzaba una inmunidad del 100%. O sea que hay un rápido aumento en la curva de anticuerpos que alcanza entonces su máximo al año cuando le damos la dosis de refuerzo y luego va a durar y lo vamos a estar viendo. O sea, esto fue el comienzo que tiene que ver con los modelos experimentales. La discusión planteada a partir de ese momento fue cuál era la diferencia que había entre ese esquema teórico a corral y qué pasaba cuando la vacuna ya la llevamos no a vacunar a 20 corderos, sino a vacunar miles de corderos en condiciones de campo, con todas las dificultades operativas. Con la experiencia que ya traíamos del Praxicoantel, que si bien la droga era 100% segura y había que darla cada 45 días para eliminar la enfermedad, después en la práctica, como vimos, era imposible hacer esta actividad y por lo tanto, más allá de tener un buen producto, en ese caso farmacéutica, que un biológico, el impacto en el control es totalmente distinto. Como dijimos, entonces el esquema general de vacunación es de 3 dosis a los 30-60 días de edad y refuerzo al año. Pero la verdad es que no había, más allá de en estos modelos experimentales, no había experiencias de uso prácticamente en el mundo, a campo, y tampoco mucha experiencia de otros modelos posibles. Así que había toda una discusión si era conveniente vacunar a la totalidad de la majada, o sea, inclusive a los animales adultos, si era conveniente vacunar a las hembras preñadas, ya que pasa a través del calostro la inmunidad. O sea, había muchas discusiones teóricas porque no había experiencia de campo. En el caso de la provincia de Río Negro, a partir de un acuerdo con Marshall Lightower y la Universidad de Melbourne, que nos empezaron a proveer vacuna, optamos por este esquema de vacunación de 30 a 60 días de edad y refuerzo al año, pensando en el menor esfuerzo de campo posible. Esto es, apostar a vacunar toda la majada, a más revacunaciones más allá del año. Toda actividad de campo implica costos, implica esfuerzos de traslado de personas, días de trabajo, y la cuestión siempre es asumir un programa que tenga posibilidades de éxito y que tenga posibilidades de ser ejecutado durante muchos años, como es el problema del equinococosis. Así que tomamos este esquema que estaba demostrado que se llegaba al 100% de inmunidad, aunque no se sabía mucho qué pasaba a lo largo del tiempo, cuando transcurrieran varios años.
La idea era que con que durara unos años, la inmunidad adquirida, los animales podrían llegar a infectarse ya de viejos eventualmente, y como uno sabe que hay casi 2 años hasta que el quiste se vuelve fértil, pensábamos que con este esquema no iba a haber infecciones en los animales y sobre todo con quistes fértiles, y que por lo tanto se iba a cortar la transmisión al perro. Arrancamos entonces con una vacuna provista por la Universidad de Melbourne. Luego, pasados algunos años, Tecnovac de Argentina compró la patente y empezó a producir la vacuna en Argentina para América. Hoy día hay una fábrica en China también muy grande, una factoría. Eh, y a partir de ello, con algunos años, empezamos ya a trabajar, reemplazamos la de Marshall por la de Tecnovac, porque bueno, la importación se había puesto complicada y bueno, ya la teníamos en la Argentina y era la misma vacuna. Es una vacuna recombinante, viene agregado con un adyuvante para levantar más rápidamente anticuerpos, viene liofilizada, lo cual es muy bueno para la conservación, sobre todo a campo, y se aplica 1 mililitro una vez reconstituida. Nosotros la aplicamos en la tabla del cuello, algunos programas que empezaron después como Chile la aplicaron, o Perú, en el muslo, en la parte interior del muslo. Nosotros la aplicamos en la tabla del cuello y nunca tuvimos problema. Yo les decía que justamente lo que no se sabía mucho cuánto tiempo duraba la inmunidad, ese 100% de inmunidad estaba al año, pero bueno, ¿qué pasa el quinto año o sexto año? Hay un trabajo muy bueno que lo hizo el grupo de Ceban, de Verónica Poggio, con la gente de Chubut, y allí hicieron un seguimiento durante largo plazo y sí observaron que era mejor la inmunidad si se aplicaba una nueva dosis luego del quinto año, si no me falla la memoria, de refuerzo. Y lo que sí se vio es que más o menos una densidad óptica de 1.0 es el umbral de protección que se necesita alcanzar para evitar las infecciones. Aquí ya entonces hemos empezado a tener alguna otra información. Esto es la respuesta inmune en nuestro esquema de vacunación a lo largo del tiempo, así que ahí vemos a la izquierda los controles no vacunados, controles de corderos, controles de fuera de la provincia, de dentro de la provincia, control de animales de 3, 4 años de edad y controles en ovejas viejas. Y luego a partir de allí viene la primera dosis, como vemos, con la primera dosis aumenta mucho los niveles de anticuerpos, aumenta luego con la segunda y alcanza el máximo con la tercera dosis, y luego ahí hay una caída, pero también eso coincidió con la explosión del volcán Puyehue, que generó una pérdida de nutrición en los animales muy grande, y que al menos hasta el quinto año teníamos buenos niveles de inmunidad. Vale aclarar que el programa de inmunización se hizo en una zona, o se hace, en una zona que ya se venía desparasitando perros, con esas tasas de infección, como yo les dije, de zona controlada, en alrededor del 5% de perros infectados en el momento del inicio de la vacunación, pero donde manteníamos todavía muy alta infección en ovinos, que estaban casi en el 50% de infección. Hoy día en el mundo hay varios programas de trabajo. El de Argentina es el más antiguo. Hubo un par de programas más de vacunación, pero que nunca publicaron resultados en revistas con revisión de pares. Así que desde el año 2009 tenemos el programa de Río Negro. Perú empezó un programa también con la vacuna de Marshall en Junín y Huancavelica en el 2015, pero lamentablemente lo han discontinuado por los cambios políticos en Perú, que es lo típico y tradicional que le pasa a los programas de hidatidosis donde cambian los gobiernos, y como hace falta muchos años de continuidad, eso es un problema. Y últimamente se está trabajando actualmente en un programa en Alto Biobío en Chile, ahí lo hace el Servicio Agrícola Ganadero, con vacuna Tecnovac de Argentina. Después hay información de China, donde con esta factoría se estarían vacunando millones de animales, millones de corderos, pero no hay información publicada de resultados. Y últimamente se inició un programa en Marruecos con vacuna provista por Marshall, donde allí sí están vacunando y revacunando, revacunan todos los años. Y allí los resultados en una prueba piloto
son muy buenos, mejores incluso que lo que hemos tenido nosotros en Río Negro, con, insisto, con revacunaciones al año. Pero bueno, es un programa piloto, cuando uno va al terreno y tiene que vacunar muchos animales, ahí está el problema. A la izquierda, ahí estoy con Marshall Lightower en una de sus visitas, y a la derecha, el rubio alto, canoso, es David Heath, el otro desarrollador de la vacuna, en el Alto Biobío. En el medio, vacunación en Perú. Bueno, nosotros elegimos como zona de vacunación unas zonas indígenas, de reservas indígenas, de población originaria, todos muy pequeños productores, ausencia de instalaciones adecuadas, muy limitadas. Las áreas son de difícil acceso en gran parte del año, bajas condiciones sociales, pero con mucho apoyo de la comunidad. Nosotros ingresamos primero con la veña y el permiso del alonco, o sea, lo que sería el cacique, luego con diálogos individuales con los productores para pedir permiso para trabajar con sus animales, y luego con una asamblea con todos los productores en cada uno de los parajes para evacuar cualquier duda que se les hubiera surgido con respecto a la vacunación. Así que además nos conocían porque en todas esas comunidades hay un centro de salud con un agente sanitario autóctono de la comunidad. Nosotros somos salud pública, así que manteníamos ya de por sí una relación de conocimiento y con el programa de parasitación que tenía muchos años. Eh, Bueno, aquí tenemos distintas fotos de estructuras de control, de uso de la vacuna. No es fácil, como vemos, la de arriba es de Perú, eh, la otra es nuestra. Eh, las instalaciones son extremadamente deficientes, hay que entrar al corral, correr a los animales, hay que lograr que estén encerrados el día que llegamos. En el caso nuestro se avisa por radio nacional y avisa el agente sanitario, pero a veces no siempre el productor se entera y encierra en tiempo y forma. Aquí un mapa de las áreas donde trabajamos, en colorcito verde, son las áreas de Anecón Grande y Río Chico Abajo y Mamuel Choique, y elegimos algunas zonas control sin vacunación para tener un espejo sobre el cual mirarnos. Estos son territorios que están a unos 200 kilómetros de Bariloche, en el caso de Anecón Grande, en cercanías de una ciudad que es Comayo. Esta es la línea del tiempo original. Cuando se empezó a trabajar en el 2009 se hizo un diagnóstico inicial con todas las tecnologías disponibles en ese momento, es decir, que se utilizó test de arecolina, como dije, ese purgante en los perros, se utilizó coprelisa, que luego vamos a verlo dentro de los sistemas de vigilancia, que es lo que hay actualmente, utilizamos serología en borregos y serología en animales viejos, y utilizamos necropsia en animales viejos, o sea, y ecografía en chicos. Toda la información o todas las técnicas disponibles en el mercado, digamos así, las aplicamos en el diagnóstico inicial. Y comenzamos con el programa de vacunación, hubo una primera evaluación de impacto eh, con serología en borregos, en animales de 2 años, para ver si había cambios, y luego se siguió vacunando, y finalmente, allá en el año 2015, hicimos un primer estudio de impacto importante con necropsia en ovejas. Ya teníamos animales de más de 5 años de edad, entonces hicimos necropsia en estos animales para ver las modificaciones en la prevalencia de la enfermedad y en el tipo de quiste datídico. Seguimos desparasitando perros y al 8º año hicimos una evaluación en perros para ver si se cortaba o no el ciclo de transmisión del ovino al perro. Y actualmente se sigue trabajando, hasta este año 2021 se siguió desparasitando, y actualmente estamos haciendo un estudio de evaluación de infección en cabras, para ver, como nosotros decidimos no vacunar cabras por un problema operativo, si eso genera algún tipo de problemas o hay que incluir a las cabras en la vacunación, en una zona donde la única cepa actuante es la cepa G1 ovina, o sea, que parece ser muy ligado al ciclo ovino. Bueno, en algún momento había 36.000 dosis aplicadas, ahora son bastante más. Las coberturas en general fueron del 85 al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, que a pesar de que pusimos 3 equipos veterinarios en terreno, con 3 camionetas y 3 veterinarios cada uno, el agente sanitario, que es del pueblo, la colaboración de la gente, el aviso radial, llegamos siempre a tiempo, nunca faltamos, nunca faltaron camionetas ni insumos.
Con todo eso solamente se alcanzaron esas coberturas en cada una de las rondas, primera, segunda y tercera. Fundamentalmente porque un día un productor no encerró, porque no llegó el aviso, un productor no encerró porque se enfermó y se tuvo que ir a la ciudad para ser operado, porque un día llegamos y cuando se encerró al primer intento de agarrar los animales rompen los corrales y se escapan. En fin, todos problemas de la cotidianidad que no ocurren justamente en los diseños experimentales. Eso quiere decir que si uno tiene un 80% de cobertura en cada ronda, siendo 3 rondas o 3 dosis, estamos hablando que básicamente tenemos un 60-65% de ovinos correctamente inmunizados nada más. Insisto, con un esfuerzo de campo perfecto. La respuesta humoral a la vacunación alcanzó su máximo luego del refuerzo, estamos en 0,8, no llegamos a 1, pero parece ser un nivel protectivo adecuado en este estudio de campo, insisto. Y la prevalencia de infección en ovinos bajó en 5 años del 56% al 21%. O sea, para nosotros fue muy exitoso, nunca habíamos podido bajar la infección en ovinos, con agregados de éxito. El número de quistes por animal, o sea, la gravedad de la infección, disminuyó de 1,4 quistes por animal a solamente 0,3, y de ese 0,3 prácticamente todos los quistes eran infértiles. O sea, que desde ese punto de vista la vacuna fue altamente exitoso. El número de productores con animales infectados bajó del 94 al 23% en 5 años. Todos estos datos son mejores luego en las siguientes evaluaciones. Cuando fuimos a la evaluación en perros, aquí la cosa no fue tan buena. Eh, si bien habíamos seguido desparasitando perros, lo hacía el agente sanitario, a veces con estos problemas de entregar en la mano del propietario, etc. El número de propietarios con perros infectados bajó del 45,8 a 23, pero la prevalencia de la infección de perros positivos a ELISA no bajó. No hubo diferencias al comienzo y al final de la evaluación a los 8 años. Por eso modificamos la estrategia de desparasitación y ahora 2 veces al año desparasitamos en boca de perro con veterinarios como complemento de la vacunación. Lo que sí ha sido importante en niños, teníamos 8 casos en el periodo 2006-2016, uno fue identificado en el diagnóstico de situación, un chico de Río Chico, y desde entonces hasta la fecha no hemos tenido casos en niños en la zona de vacunación. Aquí vemos 2 cosas importantes. Una es que los quistes ideatídicos ahora son muy pequeños, hay que hacer, en los que fueron positivos hay que hacer corte seriado para poder verlo. Antes uno veía una víscera y era una masa de quistes blancos. Muy importante el impacto para los productores estaban muy contentos porque ellos ven macroscópicamente cuando faenan y decían la verdad que esto anduvo, ellos ven a los hígados limpios y a los pulmones limpios, cosa que antes no veían. Bueno, estas experiencias han sido ampliamente publicadas, están disponibles en PubMed para leer en detalle las experiencias, con algunas conclusiones. Entonces, los quistes hidatídicos hallados fueron pequeños, solamente en un caso hubo uno fértil, disminuyen los quistes por animal y disminuye el porcentaje de ovinos, de productores con ovinos vacunados. Podemos hablar de una fuerte disminución de la oferta de quistes a los perros, pero no eliminamos la transmisión a los perros, a pesar de esa vacunación. En los modelos matemáticos de Torgerson hablan de más de 10 años, casi 12 años, de vacunación combinada con Praxiquantel para eliminar esa transmisión. O sea que estaríamos dentro de lo esperado en un modelo matemático. Ajustamos la desparasitación, creemos que la vacuna sola es insuficiente, es necesario desparasitar correctamente los perros, aunque sea 2 veces al año, como estrategia ajustada de control. No hay experiencias correctas de solamente éxito con vacuna. Algo en Marruecos, que todavía no está publicado, pero conozco la información, habla de que alguna experiencia de ellos vacunando todos los años sin desparasitación estaría funcionando bien. Dicho esto es lo que ha ocurrido con la vacuna, que es lo que hoy día es la nueva estrategia, que entonces presenta las mismas dificultades que la desparasitación. Es decir, en desparasitación, en el caso nuestro eran 14.000 perros a desparasitar 8 veces al año.
nosotros tenemos bajo control con vacunas a 5.000 corderos que hay que vacunarlos 3 veces al año. Son menos intervenciones, pero si queremos llevarlo a una biomasa ovina grande, entonces si bien son menos intervenciones, tenemos que pensar en un esfuerzo de campo muy grande que excede a salud pública. Acá tendríamos que hablar de un plan más One Health con SENASA integrada, aplicando la vacuna a todo para ampliar las áreas de cobertura, que en el caso nuestro son relativamente pequeñas. Entonces, en la vigilancia, nosotros, como dijimos, eh, hay una primera evaluación que es la que se hace en el perro. El perro es el que nos habla de la infección reciente, la infección de hoy. Si hoy tenemos un perro infectado es porque hay transmisión en ese establecimiento ganadero. Antes se hacía con test de arecolina, que se le daba el purgante en estas concentraciones de perros, y luego se analizaba en fondo oscuro para ver la presencia de parásitos. Esto era muy bueno, muy educativo, sobre todo para los productores, porque ven no solamente el parásito, sino otros parásitos grandes, las tenias y datígenas. Pero bueno, es muy laborioso y a bajas prevalencias la arecolina ya no queda indicada porque su valor predictivo actual, con una prevalencia del 5%, es muy, muy bajo. En esa época, entonces, la tasa de infección en perros, digamos, la tasa de evaluación era la prevalencia en perros infectados cada 100 perros. Desde el 2003 pasamos a trabajar con el test de Coprelisa como prueba tamiz, confirmándose los resultados primero por Western Blot y luego, ya en las últimas campañas, por PCR. Pero aquí ya se cambió la estrategia de vigilancia. Las muestras se recogen del ambiente en un número proporcional a los perros existentes y por lo tanto no analizamos el número de perros o proporción de perros infectados, sino que lo que buscamos es una muestra positiva para indicar que en ese establecimiento ganadero hay transmisión presente. Entonces lo expresamos como tasa por cien de campos infectados. Es una estrategia mucho más amplia de unidades epidemiológicas. Y eso es lo que se está trabajando actualmente prácticamente en todo el mundo. Hay hoy día alguna variante en Kazajistán que están haciendo, en Kirguistán, perdón, que están haciendo unas pruebas de tamizaje con búsqueda de huevos de tenia a través de técnicas de flotación, confirmando luego por PCR, porque como saben, todas las tenias, los huevos son iguales y no pueden ser distinguidos entre sí. La serología ovina es otra técnica. En general es bastante denostada por los inmunólogos, da reacciones cruzadas con otras tenias, sobre todo con la tenia hidatígena, que es muy abundante en la zona, pero tiene algunas ventajas. Una ventaja es que da positivo en infecciones recientes, por lo tanto nos permite ver infección en corderos, para ver si en un establecimiento ganadero hay transmisión actual o no. Obviamente en ovinos adultos no tiene mayor importancia, pero sí nos sirve en corderos y con el mismo criterio que es la unidad epidemiológica. Esto es, lo que buscamos es identificar si en un establecimiento ganadero hay transmisión. Por lo tanto, sacándole sangre a una cierta cantidad de corderos, alguno de ellos va a ser positivo 100% a Tenia a Echinococcus y podemos clasificar al establecimiento ganadero como infectado. Estamos publicando algunos resultados de cómo se puede obtener el tamaño de la muestra para estar seguro de que al menos uno es positivo. La forma de obtención de la muestra es sencilla y realmente es una alternativa, sobre todo porque la técnica de elección o histórica, que es en la sala de faena, o sea, por necropsia, prácticamente es imposible hacerlo en la mayor parte de las áreas endémicas del mundo, ya sea porque no hay sala de faena de ovinos, porque no hay sala de faena de corderos, porque no hay sala de faena de chivos, porque los pequeños productores no mandan a mataderos si lo hay, porque los mataderos urbanos en pequeños pueblos no tienen inspección veterinaria, o sea, prácticamente es muy difícil obtener información real por necropsia en forma sistemática. Así que la serología es una alternativa. También la ultrasonografía en ovejas, pero está bastante problemas prácticos porque el hígado está tapado por la parrilla costal. Pero hay trabajo informando lo que se puede hacer. Entonces, la idea de este uso, hoy día está apareciendo un ELISA recombinante del CEBAN, que esperemos tenerlo disponible pronto,
tiene bastante aceptable sensibilidad y especificidad, si lo que buscamos es determinar predios con infección presente. Obviamente no hay ningún interés en el diagnóstico individual, a nadie le interesa saber que una oveja tiene hidatidosis o no, porque no va a ser tratada, no son personas. Lo que nos interesa a nosotros saber si hay o no transmisión. Y aquí la serología puede llegar a cumplir un papel importante. Hay que determinar el tamaño, el número de corderos, y esto, insisto, está próximo a ser publicado. Y finalmente, ingresando en las personas, recordar que siempre hidatidosis y equinococosis quística están sostenidas por lo que pasa en las personas. Quien financia los programas es salud, y salud generalmente está más preocupado, los ministros de salud y las autoridades, en lo que pasa en las personas, sobre todo en los chicos, más que en perros y el ganado, que nos interesa a los que trabajamos en el tema, pero no a las autoridades sanitarias. En el hombre, históricamente, a partir del año 80, cuando se desarrolla la inmunología moderna con la doble difusión 5 y después el ELISA, se comenzó a aplicar en forma masiva haciendo screening serológicos. Esto tuvo un éxito notable porque antes todos los quistes hidatídicos se diagnosticaban por la presencia de síntomas, ya eran grandes y todos iban a cirugía. La aparición de la serología permitió detectar quistes entre 5 y 10 centímetros que no eran sintomáticos, y se empezó a hacer cirugía sobre estos pacientes, disminuyeron los tiempos de internación, disminuyó la letalidad, y fue realmente un elemento muy importante. Además de que permitió, por ser una técnica estandarizada, empezar a utilizarla como sistema de vigilancia. Pero tuvo un alto impacto en el pronóstico del paciente, porque se empezaron a operar quistes pequeños. De 30 días de internación por paciente se pasó a 7 días en un par de años de trabajo. Luego, ya cuando la ecografía estuvo disponible, la conocimos en el año 84, pero la tuvimos disponible en el año 97, donde ya hubo ecógrafo del programa y algunos hospitales tenían ecografía, que habitualmente es centralizada en chicos. ¿Por qué en chicos? Porque nos permite medir la infección en el pasado reciente, no es inmediato, pero la aparición de casos en chicos indica que el programa estuvo fallando en su zona por lo menos un tiempo atrás, y generalmente esto ocurre. Es un indicador bastante sensible. Además de que obviamente, bueno, trabajamos en salud pública y es imperativo que lo que no podemos, éticamente digo, lo que no podemos evitar que se infecte, por lo menos podamos diagnosticarlo en forma temprana y tratarlo en forma temprana, cuando todavía no ha hecho daño. Para esto hay opciones de cursos que se han generalizado, destinados a médicos generalistas, donde se les enseña el manejo de ecografía rural para hacer screening y el manejo del albendazol para el tratamiento de los casos estos, con quistes pequeños. La ecografía permite detectar quistes de 1 centímetro a 5 centímetros y ponerlos en protocolo de tratamiento médico, siempre bajo la vigilancia y el control de un comité médico que supervisa lo que se está haciendo. Para estos casos hoy día hay protocolos específicos que indican qué es lo que hay que hacer en términos generales, de acuerdo al tamaño y tipo de quiste hidatídico. Sabemos que las personas, el quiste envejece como las personas, lo hemos dicho. Los quistes originalmente son univesiculares y hialinos, y luego se van volviendo multivesiculares por la producción de vesículas hijas, y luego al envejecer se ponen sólidos, pastosos, y finalmente se calcifican. En función de eso, entonces se establecen criterios de tratamiento. En chicos, cuyos quistes son básicamente univesiculares y pequeños, el albendazol responde casi perfectamente, y de hecho entonces algo que antes era el 100% quirúrgico, hoy día en chicos no pasa del 10% la cirugía en chicos. Y finalmente, para terminar, solamente para contarles que en Sudamérica hay un esfuerzo coordinado por la Organización Panamericana de la Salud, que se llama la Iniciativa para el Control de la Hidatidosis, que involucra a Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay, que incluye desde difusión científica, o sea, trabajos científicos, evaluación de programas, eh, cursos de capacitación. Hemos hecho algunos desde acá la provincia de Río Negro para la OPS, y ahora está por largar la OPS un nuevo curso desde su sede en Panastosa. Materiales importantes como el manual operativo para el nivel local, que dice que cuenta para los médicos rurales y los veterinarios de campo todas las estrategias de control que se pueden aplicar. Esa iniciativa está actualmente en ejecución. Así que bueno, aquí terminamos este pantallazo general
de la equinococosis, así que dejamos de compartir la pantalla y fundamentalmente vamos a detener esta grabación y la seguimos con alguna otra charla de epidemiología o de zoonosis.